gracias por estar unha vez máis nos actos da biblioteca, fomentando tamén a lectura dos escritores e escritoras. Nesta ocasión, está con nos Alfonso Armada, que nos ven a presentar o seu libro Cuaderno de viaje al país natal, Galicia. El é un xornalista, nado en Vigo, pero tamén foi escritor. Destacar o seu papel como corresponsal de prensa na guerra de Bosnia e no xenocidio de Ruanda. E tamén é articulista no País, no ABC. Bueno, poderíamos estar moito tempo explicando todos os seus méritos, pero para que vos fagades unha idea, estamos tremendamente honradas de poder contar ca súa presencia esta tarde para presentarnos o que, segundo Manuel Javois, que escribiu o prólogo, perdonademe que lea textualmente, esta crónica é unha das mellores escritas porque nela hai mezcla exacta de paciencia, encanto e talento, que me pareceu unha frase preciosa. E non cabe dúbida de que hoxe isto será o que nos aporten estas tres persoas que están sentadas con nós. Para min tamén é moi especial, quizáis emocionante, poder contar con Raquel, que vai a facer a presentación do libro de Alfonso. Para min, Raquel é veciña de Verín, parte da familia desta vila, pero tamén da miña, porque Raquel e eu somos amigas da infancia. A verdade é que non podo estar máis orgullosa de poder tela hoxe aquí con nós. Nada, pois agradecervos a todos. Espero que hoxe, nunca mellor dito, desfrutedes da viaxe. E moitas gracias por estar todos con nós. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo empecé a empaparme del periodismo de Alfonso Armada a través de la admiración de mis compañeros de la Facultad de Periodismo de la Complutense. Acababan de volver de Sarajevo y me prestaron una de sus novelas, Sarajevo. Un volumen que consiguió erizar el vello de mi antebrazo al conducirme al paraje desolador del conflicto a través de las voces de sus protagonistas. Me dejó especial pozo, perdón, que tengo un poco de miedo escénico, me vais a perdonar. Pozo está muy bien. La historia de una compañía de teatro que ensayaba todos los días a pesar de la crueldad del conflicto y a pesar de que muchos de sus miembros habían causado baja o habían sufrido mutilaciones. Y ellos representaban todos los días porque yo creo que era una forma de sentirse vivos a pesar de todo. Y yo creo que hacer llegar a una persona un conflicto bélico a través de las historias de la gente corriente, se sabe hacernos entender todo. Porque tal y como los berineses sabemos, Verín no es solo una villa que emerge de las faldas de un castillo, sino también, creo que nosotros entendemos como nadie que lo que mejor nos explica es por qué se empañan los ojos cuando el 18 de enero escuchamos las chocas de un cigarrón, o por qué los días 11, 13 y 23 saben a pulpo y huelen a muchedumbre, o porque están frías las manos el día del magosto cuando subimos al monte y encendemos la hoguera. Y por qué dice más lo que cantamos enfrente de la hoguera el día del San Antón y tiene más que ver con nosotros que cualquier suerte de ritual con animales. A través de nuestra voz explica el carácter de un pueblo entre las páginas de este libro, Cuaderno de viaje al país natal, en el que recorre su tierra, Galicia. Y como en cada uno de sus reportajes para diferentes medios, como El País, como ABC, y su revista Frontera D, Alfonso Armada aprendió a leer todo tipo de miradas y situaciones entre los pliegues y las aristas del genocidio de Ruanda, por ejemplo, del 11S en Nueva York, de la guerra de los Balcanes, pero también fue, a mi juicio, el mejor director de un suplemento cultural, cuando ABC era un referente en cultura. Fue presidente de Reporteros Sin Fronteras, una entidad de la que sigue siendo presidente de honor. Y no es nuestra raya la primera de la que habla, porque ya lo recogió la historia de la frontera entre Nueva York y México en su libro El rumor de la frontera. Él era mi profesor cuando hice el máster de ABC, perseguida por una vocación que es aliento y yugo a veces. Los alumnos de todas las promociones éramos, además de devotos discípulos.
yo lo descubrí en la redacción, en la que me demostró cómo ser un periodista de raza, independiente al establishment, ser inconformista. Y él explica cualquier conflicto difícil con palabras sencillas, pero muy inflamables. Y tiene una prosa directa a través de la que hace llegar la realidad a cualquier lector. Como profesor me enseñó a ver el mundo con ojos nuevos cada día y fomentó mi espíritu crítico. Cuando no sé cómo continuar un trabajo, yo me pregunto cómo lo diría Armada. Un día me pidió que entrevistase a un miembro de mi familia y yo entrevisté a mi abuelo Santi, porque es el origen de todas mis historias. Respira. Bueno, ahora cuéntanos cuándo nos sentamos aquel día. No, espera. Cuenta cómo te encargué un trabajo para... Bueno, sí, claro, estaba haciendo el máster. Así aparece Santi aquí. Cuando estaba haciendo el máster de ABC, pues él era mi profesor de periodismo cultural, entonces me pidió que entregase una entrevista a un familiar. Yo elegí a mi abuelo Santi y entonces reportajé la entrevista, se la entregué a Alfonso Armada y la publicó, tuve el privilegio de que me la publicaran en Frontera D, en una revista que, bueno, que abarca pues un periodismo, unos reportajes de largo aliento, de todo tipo de temas de actualidad y, bueno, y no de actualidad. Y entonces, pues eso, se lo entregué a Alfonso Armada, le gustó mucho y Alfonso, ayúdame. Y me gustó tanto la entrevista, porque era más que una entrevista, era un pedazo de vida, de la vida de ella, de la vida del Santi y la vida de Berín. Me impresionó tanto que cuando Faro de Vigo me propuso volver al país natal, después de más de 40 años viviendo en Madrid, yo me fui a Madrid a estudiar periodismo con la idea, en tercero, decía, bueno, cuando acabe la carrera yo vuelvo a Vigo. Y cuando estoy en tercero digo, yo no vuelvo a Vigo nunca. Y sigo a Madrid. Aunque estoy empezando a pensar, y este libro quizá pueda ser una especie de salvoconducto para volver al país natal, ¿no? Entonces, cuando pensé en este viaje, el Faro de Vigo me propuso, Álvaro Cunqueiro hizo un Camino de Santiago en el año 62, si no recuerdo mal, desde Pedrafita do Cebreiro hasta Santiago. Entonces me dijo el Faro, ¿por qué no recreas ese viaje que hizo Cunqueiro en el año 62, según 600, al que bautizó como Don Gaiferos, acompañado de Magar, que era el fotógrafo histórico del Faro? Y la verdad que me pareció una propuesta fantástica del Faro. Entonces fui hasta Pedrafita do Cebreiro y recorrí. Las crónicas de Cunqueiro se publicaron en Faro de Vigo, pero están publicadas en libro, en Alba Editorial. Y la verdad que es una, bueno, Cunqueiro tiene esa cualidad de ser un escritor inmortal, porque lo vuelves a leer y vuelves a revivir con una prosa inimitable. Y yo seguí los pasos de Cunqueiro y al llegar a Santiago, pues la propuesta del Faro y la mía propia también era recorrer toda Galicia, hacer una especie de dibujo, como un petroglifo, por toda Galicia. Entonces, pues seguí de allí a Noia, porque en Noia hay un cementerio que está en el centro de Noia, donde las casas se asoman directamente al cementerio. Con lo cual, esta especie de relación tan particular que tenemos los gallegos con el más allá, en Noia está explicitado en el propio centro del pueblo, ¿no? Con vecinos que no sabes si están en este mundo o en el otro, o a lo mejor cambian de estado a lo largo de la noche. Después seguí por la Costa da Morte, donde siempre tiene una relación muy potente por muchos motivos. Aparte de un hermano, se ha pasado buena parte de su vida en la Costa da Morte, si va la paradoja. Y después seguí para Coruña, Ferrol, Viveiro, Mondoñedo, lógicamente, porque es la tierra de Cunqueiro, Lugo, Ocourel, bueno, y acabé llegando a Ourense. Y en Ourense era parada obligada por muchos motivos, porque aquí vive mi primo Beni, encontró el amor aquí, y aquí se ha quedado. Y Barte Berín tiene, bueno, cuando uno empieza a estudiar y a leer la historia de Berín, se queda impresionado, ¿no? De hecho, estábamos recordando hoy, que si no recuerdo mal, había como 13, 14 periódicos en los años 20 y antes, ¿no? Es impresionante, ¿no? En esta local. Ahora, ¿cuántos periódicos de papel hay en Berín ahora mismo? Ahora de papel ninguno. Entonces, esta especie como de curiosidad por contar y por leer, ¿no? Y después, cuando uno lee cosas sobre o Couto Mixto, al que Ferrín ha dedicado unas páginas increíbles, la verdad que con mi mujer estuvimos buscando Couto Mixto, que existe, aunque los límites parece que son así bastante, están como desdibujados en esa zona fronteriza. Bueno, pues cuando vine aquí también, por fin tuve la ocasión de conocer al Santi.
Y fue uno de los grandes episodios de este viaje, ¿no? Creo que Verín tiene un peso, aparte también está ahí Paco das Airas, que también me ayudó mucho a entender un poco mejor este pueblo. Todos los pueblos, tengo un amigo peruano que se llama Julio Villanueva Chan, que es un gran periodista, que dirigió una revista que se llama Etiqueta Negra, y él dice que de cerca nadie es normal. Y bueno, cada uno de nosotros sabemos, cuando nos miran de cerca o nos miramos de cerca, lo normales o poco normales que somos, ¿no? Y creo que igual que cada pueblo, cada persona tiene una historia. Y lo bueno de un periodista que no ha perdido la curiosidad, pues es preguntar y escuchar. Y bueno, cuando Raquel hizo aquel perfil y aquella entrevista tan impresionante del Santi, pues dije, yo quiero conocer al Santi en persona. Y fue unos grandes momentos. Después seguimos a Carballiño, donde iba a pasar todos los veranos desde los 4 años con mi abuelo, iba a tomar las aguas, y no había vuelto a Carballiño en 45 años. Y después seguí por Rivadavia, a Guardia y Vigo, que es mi ciudad natal, donde dedico más tiempo y donde hablo un poco pues, de mi madre, de mis tías, de la hermana de la madre de Beni, que es hermana de mi madre. Y después seguí pues eso, a Pontevedra, Bueu, Vilagarcía, Vilanova, Padrón, porque quería ver hasta qué punto Rosalía de Castro está viva en la memoria y en las lecturas de la gente de Padrón, y acabé en Bergondo, porque en Bergondo hay uno de los fotógrafos que creo que mejor retratan el alma de Galicia, o el alma del norte, si eso existe, que es Manuel Vilariño. Y además él adoptó a una chica de Etiopía, que es una grandísima pianista, y el libro acaba ahí. Pero bueno, volvamos a Verín, y yo quería aprovechar, vamos a preguntarle un poco, vamos a tratar de saquear un poco la memoria del Santi, sobre todo empezando con algo muy importante. Bueno, yo creo que muchos de ustedes lo conocerán, pero a mí la historia del Santi, de llevar soldados o desertores portugueses que no querían combatir en las guerras coloniales, saben que la forma en que Portugal descolonizó Angola, Mozambique, Santo Tomé, Cabo Verde, pues fue bastante desastrosa, y muchos no querían ir a combatir a África. Y el Santi llevaba, bueno, no solo, bueno, que lo cuente el mejor, ¿no? Que cuente un poco a la gente que llevaba desde la frontera hasta Hendaya, hasta Francia. Vamos a ver, llevaba efectivamente gente desertora porque tenían que estar muchos años en el ejército. Tenían que estar 5 años. Y entonces se escapaban y se marchaban para Francia. Con un carnet de identidad pasaban la frontera francesa, a partir del 67. Antes no. A partir del 67, con un carnet de identidad pasaban simplemente por la frontera, por la aduana a Francia. Y entonces llevé mucha gente que eran desertores y no desertores. Algunos sí que eran desertores, muchos no eran desertores. Y entonces llevé mucha gente. Estuve 12 años llevando gente 3 veces por semana. 3 veces por semana iba yo a Irún. Hacía una media de 25.000 kilómetros todos los meses, llevando de esa gente hasta Hendaya. Y bueno, aquí, en esta zona nuestra, la peor desgracia que tuvimos fue que nos abrieran la frontera. Porque al abrirnos la frontera fue la ruina para toda la comarca. Fue una ruina para la comarca, porque la gente vivía mucho de la frontera. Y era un contrabando, bueno, no hacía daño a nadie. Ahora abrieron la frontera y hay un contrabando que nos hace daño a todos. Y entonces, de aquella no, era un contrabando que era contrabando, pero solo era contrabando para Hacienda, porque a la gente no le hacía daño, le hacía beneficio, porque traíamos lo que no había aquí en España. Se traía café, se traía lingote de cobre, se traía, en fin, cosas de esas que aquí no hacían daño, hacían bien, hacían un beneficio. Ahora no, ahora la ruina de esta comarca toda, y me imagino que de media España, fue abrir la frontera. Hay ciudades que se enfadan porque le cierran las fábricas, y aquí nos enfadamos porque no la abrieron. Y entonces yo aquí al amigo Alfonso le expliqué, le dije lo que había, lo que hice y lo que había. Lo que había, lo contrabando que había, cómo trabajábamos, porque allí en Irún la gente, los portugueses pasaban con un carnet de identidad, y en España no le daban nada, podían circular tranquilamente, ¿no? Antes del 65 era distinto, era como ahora de los negros.
porque no los dejaban circular por España. Y entonces, claro, si los cogían, cargaban al pasador y cargaban a los portugueses que los llevaban otra vez por Portugal. Pero a partir del 67, cuando yo empecé a trabajar, no. Ya los dejaban circular por España, simplemente con el carnet de identidad. Y en Francia los admitían con el carnet de identidad. Y así fue parte de mi vida. Me interesa mucho esto que ha dicho el Santi, esta aparente paradoja, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea nos ha cambiado la vida a todos de forma radical, creo que en general para bien, pero es cierto que ha tenido algunos efectos colaterales catastróficos, ¿no? Y parte del agro gallego, parte de la leche, parte de industrias que ahora están tan reguladas, en muchos casos han sido una ruina, ¿no? Y es paradójico, ¿no? Que en principio uno piensa, las fronteras que dividen los pueblos, pues al final en principio parece un atraso, ¿no? Sin embargo, es curioso que aquí has abierto la frontera y la frontera que ahora se ha desvanecido, de hecho cruzas al otro país y uno no se da cuenta cuando entra en Portugal y se da cuenta que es otro país, porque está claro que es otro país. Hablan otro idioma, respiran de otra manera, son más silenciosos. Yo antes tenía Facebook, pero al final lo he borrado por aburrimiento de las redes, pero ponía allí que mi sueño era ser portugués. A mí me gustaría ser portugués, ¿no? Tengo mucha admiración, quizá porque no lo sea. Si fuera portugués igual quería ser gallego, ¿no? Es un poco esa especie de huida de uno. Pero me interesa mucho eso que dice el Santi, ¿no? Esta especie de la vivencia de la frontera como un espacio de fricción, pero también de comercio, de intercambio, de necesidad. Y de hecho, cuando estuve aquí esos días con el Santi y con Raquel nos acompañaba, mi mujer, a mí a la frontera y hablamos con, creo que daban dos tiendas, me parece, en ese momento. No sé si ahora siguen vivas. Y nos contaban precisamente cuando el hervidero de tiendas y de comercio y de actividad que había, y uno se imaginaba aquello como un espacio fascinante, ¿no? Entonces me interesa esa reflexión que hace el Santi también. Yo quería preguntarte eso un poco, ¿cómo has visto cambiar esta ciudad desde que tú naciste hasta ahora? Y hay una cosa que me contabas antes que no me había contado y que Raquel sabrá, pero el Santi, que tiene muy buena memoria, recuerda cuando estudió con los salesianos, con La Salle, y algunas anécdotas que recuerda. En concreto contaba una cosa muy interesante de las moscas, ¿no? Pero creo que es un episodio muy divertido y creo que valdría la pena que lo recordara, porque recuerda otra forma de aprender y de estudiar, en la que había también algo de, algo de castigo físico, pero parece que al final no fue tan malo porque Santi está aquí y la cabeza le funciona perfectamente. No, pasó que cogí una mosca y le eché en un tintero. Entonces la mosca salió manchada de tinta y yo con una paja fui guiando la mosca para que escribiera mi nombre. Entonces el hermano me dio una colleja y me dijo, mañana me traes 50 moscas vivas. Y al día siguiente 50 moscas vivas. Y para contarlas metió un caldero de agua para que se mojaran y no volaran. Y entonces tenían que estar las 50 moscas vivas. Eso, y fue lo que más agradezco en esta vida fue la educación de La Salle. La educación de La Salle fue lo que más agradezco. ¿Por qué? Por la educación que me dieron, por lo mucho que me enseñaron, y es un agradecimiento que no se paga. Por la memoria también, te hacía memorizar todo. Bueno, una de las memorias era el cálculo mental, que todos los días había que hacer cálculo mental. Y los ríos y cordilleras. Bueno, eso todo de pie a pa. Eso todo, en La Salle, eso de los ríos, cordilleras, bueno, eso todo, la geografía, historia, eso todo era el pan de todos los días. Nosotros cuando en los colegios nacionales, públicos, llevaban una pizarra y eso, nosotros teníamos 5 o 6 libros. Llevábamos el Quijote, llevábamos la geografía, llevábamos matemáticas, llevábamos 5 o 6 libros. Y había que estudiarlos como manda la ley. Nos corregían todos los días y corregían todo. ¿Y qué pasó cuando murió el padre Félix? No, cuando murió el hermano Félix, de agradecimiento fui a los frailes y le pagué una misa. A pesar de las collejas. A pesar de las que fueron unas pocas, pero bueno, se perdían también las que iban por el aire. También alguna más merecía, Alfonso, sí, alguna más. Pero bueno.
Las historias de la evasión de capitales que nacieron en la... también. Lo de la evasión de capitales, aquello fue muy curioso. Porque nosotros, vamos a ver, comprábamos escudos. Los escudos los cambiábamos a los emigrantes por francos. Y luego los francos nos los compraban en el banco. Y entonces, el banco nos pagaba más de lo que estaba. Céntimos, pero eran muchas cantidades. Y entonces ahí, pues trabajamos algo con eso también, con la evasión de capitales, cuando fue que se murió Franco. Y entonces, claro, empezaron a comprarnos los francos en los bancos más caros de lo que estaba en la bolsa. Y nosotros, claro, comprábamos escudos, se los cambiábamos a los portugueses que venían de Francia por francos, y los francos los llevábamos al banco. Y el banco después los llevaba a Bankinter y otros más. Eso fue lo de la evasión. Eso fue lo de la evasión de capitales, que fue mucho. Después, a llevar portugueses a Francia te dedicaste 10 años. Y creo que los siguientes a llevar sus familias. Después yo después recorrí todo Francia llevándole la familia de muchos emigrantes que yo llevé, ¿sabes? Después venían las familias cuando ellos ya estaban allá situados, entonces me venían a ver si le podía llevar la familia y se la llevaba. Tengo una anécdota muy curiosa. Un emigrante estaba en Suiza, portugués. En Suiza parece ser que las viviendas son limitadas para los familiares que son. Entonces este señor tuvo que llevarse a la suegra y tenía que tenerla allí 2 meses. Y claro, por 2 meses no la declaró. Y tuvo la suerte que se le murió la suegra. ¿Tuvo la suerte? Sí. Entonces, al morirse la suegra, como no estaba declarada, el hombre dijo, ¿cómo hago? Y muy fácil, compró un remolque, le puso un remolque al coche, le echó cosas encima y tal, y vino para Portugal. Pero en Francia paró a dormir en un área de servicio y le robaron el remolque. Sí, é verdade. E onde quedou a sogra? Non apareceu hoxe. Non apareceu nunca. Pero después el hombre no podía ir a Portugal porque los cuñados ¿Dónde está sogra? lo cepillaban. Entonces venía aquí a Berín, le cogía yo a la mujer y a los hijos, se los llevaba para Portugal y él daba la vuelta por Suiza. Y después venía a buscarlos. Raquel, vamos ter que facer un añadido a tu texto e al mío para contar esta historia. Ya, la próxima Eso edición. le pasó a este señor. Y claro, los ladrones, a ver, quién sabe qué harían con la vieja. Igual lo vendieron. A mí- Igual lo vendieron en un restaurante chino. Hay una anécdota en la que confluye la historia de mis 2 abuelos, que mi otro abuelo, como muchos sabéis, pues era inspector jefe de policía en la aduana. Y él, pues era contrabandista. Bueno. Esta se pone interesante, ¿eh? Bueno. Y había una historia, una anécdota que cada uno me contaba de distinta manera. No, me la contó mi abuelo Daniel y la completó mi abuelo Santi. Era un señor que era en Irún, en la frontera. Resulta que llevaba una bicicleta llena de tierra. No, pero eso fue en Irún. Eso fue en Irún, no fue aquí. ¿Cómo fue? Eso fue en Irún. Eso era un señor que iba a trabajar de Irún a Endaya y venía con una bicicleta y traía una caja de arena en el soporte. Entonces le denunciaron que traía contrabando y todos eran buscarla en la arena y no había nada. Y ya llegó un momento que le dijeron, pero usted, sabemos que lleva contrabando, ¿qué lleva? Y dice, joder, la bicicleta. ¿Qué voy a llevar? La bicicleta. Eso fue en Irún.
En Irún había también muchas historias. La gente era muy currente en aquella época. Bueno, aquella el que no corría volaba. Me contaste que no había luz en Feces, pero sin embargo que podías ver. No había luz porque no podía verla. Porque de noche se trabajaba y de día se descansaba. Y entonces, ¿qué? Y cuando ponían una luz duraba 10 minutos. Porque tenían que romperla, porque de noche Feces de noche era un hormiguero. De noche Feces aquello era un hormiguero, aquello estaba trabajando. Y después de día estaba todo el mundo allí sentados con la chaqueta por los hombros al sol. Bueno, ¿y qué pensáis del Berín actual? De este Berín que la frontera la hacía vivir y había tanto intercambio por muchos sentidos. ¿En qué se ha convertido Berín hoy día? Una ciudad dormitorio. Yo lo que recuerdo de mi adolescencia sí que encuentro alguna decadencia. Una ciudad dormitorio. Y el hecho de que, por ejemplo, se ha escrito mucho sobre la decisión de que el tren no pasara por aquí. Parece que había problemas de índole geográfica, de índole casi técnica, logística, y también el hecho de que la autopista pasara a cierta distancia y ha hecho que mucha gente que antes pasaba por Berín y paraba a dormir o a comer o a comprar, ahora de repente van directamente, en fin, de Orense a Vigo o donde sea, pero no paran tanto como antes. Eso también ha supuesto, supongo, también. para la ciudad un castigo de alguna manera, Sí. ¿no? El problema grande de Berín fue no el ferrocarril. El ferrocarril, pero ya el antiguo. Ya el antiguo ferrocarril. Y ya no digamos el AVE. El AVE era igual, pero bueno, no digamos el AVE. Pero el ferrocarril fue el problema grande de Berín, que no pasaba el ferrocarril por Berín en los años 40. Porque eso ya empezó antes de la guerra. Raquel, tú te has ido a Vigo y yo me he ido a Madrid. Tú vuelves a Berín de vez en cuando, yo vuelvo a Vigo de vez en cuando, ¿no? ¿Has pensado volver aquí a instalarte en Berín o no? Creo que no. De momento no, pero es mi patria. Y Berín, a ver, yo de momento a mí todavía me tira a salir de Berín, me tira pues como... Me gustaba vivir en Madrid porque había mucho bullicio, mucho movimiento, me tira mucho Vigo y me sigue tirando de conocer. De momento quiero conocer. El día de mañana pues probablemente vuelva, sí. De todos modos, lo que yo he visto en este viaje por Galicia, bueno, lo que es una evidencia, y es la sensación de que si pensamos que Galicia fuera un barco, la sensación de que es un barco cada vez peor estivado. Es decir, en vez de repartir la carga entre todo el territorio, se está estivando solo en el oeste, en la costa, desde Coruña a Vigo, ¿no? Y es como si se estuviera descompensando. Se va hundiendo toda la costa, la cantidad de gente vive allí, mientras el interior de Lugo, Ourense y también el interior de Coruña y Pontevedra se está despoblando, ¿no? Y es curioso también porque es otra de las paradojas. Antes hablábamos de la Unión Europea, de las ventajas que ha traído y también desventajas. Y es curioso porque los padres de tanto agricultores como pescadores, todos lo que quieren es que sus hijos mejoren, entonces nos suelen o les suelen pagar los estudios la capital. Y entonces cuando los hijos estudian y ven cómo se vive en las ciudades, al final muy pocos vuelven y al final los oficios tradicionales se pierden. Con lo cual, el propio futuro de estos lugares, los propios que debían estar interesados en preservarlos, al final, al darles educación a sus hijos, acaban pues dejando de lado la tierra, la pesca y al final, no sé, tenemos generaciones ahora que están más formadas, que no saben hacer nada con las manos, pero la consecuencia es que el interior de Galicia y el interior de España se va despoblando. Ahora todos quieren trabajar con bolígrafo. Todos quieren trabajar con bolígrafo. O con ordenador. Bueno, ahora con ordenador, pero trabajar así. Una paleta. Me gusta mucho a veces de Vigo, por ejemplo, precisamente el hecho de que la gente está tan orgullosa de Vigo que busca quedarse allí. Y yo de todos los sitios que he visitado, todos nos queremos ir, quizás porque pues nadie... Pues eso, todo el mundo nos vamos a estudiar fuera, quizás pensamos que lo mejor está fuera cuando deberíamos mirar un poco hacia adentro y hacer ciudad entre todos, porque quedándonos, aportando valor al sitio donde estamos es como se hace ciudad y cómo hacemos que crezca. Creo no hay vida. Pero tenemos que hacerla nosotros. ¿Cómo?
Bueno, esto es un debate, la verdad, que importante ver Sí. cómo resolvemos el problema de la despoblación. Pero también en ese sentido, las autopistas y el AVE ha propiciado esto precisamente. Porque, claro, estamos potenciando el centro de España y las grandes ciudades están en la periferia, mientras dejamos todo el interior abandonado. Y estos trenes van de un lugar a otro y muchas veces no paran. Mientras que antes el tejido social con las carreteras y con los ferrocarriles paraban en muchas estaciones y daban vida a una especie así como de sistema de riego. Y ahora, sin embargo, se potencia eso, los lugares de destino, y viajamos por las autopistas casi como si fuéramos por una pared, ¿no? Pues cuando vivimos mucho en carretera, sabemos la vida que damos en carretera. Ahora no. Ahora no se da vida en carretera. Ahora no, ni en villas, ni en ciudades, ni en nada. Porque antes yo iba a Irún y tenía que pasar Benavente, tenía que pasar Palencia, Burgos, Vitoria, por el centro. Y oye, si pasa uno solo no dejará nada, pero si pasan 100, algo queda. Y ahora no queda nada. Estoy de acuerdo. ¿Algo más del libro? Bueno, Paco Daseres está allí, creo que tenía alguna pregunta para después. Dentro de un momento abriremos el micrófono al público para preguntar lo que quieran, pero ¿comentamos algo más del libro que quieras que mencionemos o no? No. No, vale. Bueno, sí, yo solo quería decir que sobre mi percepción, decía Raquel que mucha gente en Vigo tiene una especie como de pasión por la ciudad, y yo soy un ejemplo claro de haber renegado de mi país natal y haberme ido precisamente a Madrid, y llevo 40 años en Madrid, ¿no? Y a veces he tenido mala conciencia, ¿no?, por haberme ido, y sin embargo yo tengo una relación un poco ambigua con mi país natal, una mezcla de odio-amor. Esta idea quizás de que a veces se quiere más a la familia cuando uno está lejos que cuando convive día a día. Tiene algo de huida también. Además, en mi caso personal, yo me escapé de casa 2 veces y al final me escapé de Galicia para hacer una vida fuera de Galicia, ¿no? Y llevo años pensando si volver, no volver, si volver, pero ir a vivir a Portugal o volver a Galicia. Y este libro ha sido una especie casi de examen de conciencia, de ajuste de cuentas conmigo mismo, con mi familia y un poco con el país también. A veces se forma un poco desmesurada, aunque el libro intenta eso, de tratar de ver un poco la Galicia que dejé hace 40 años y tratar de ver qué queda de esta Galicia. Y también pensar en el niño que se fue, que tenía una mirada, en el adolescente que se fue, y cuando uno contrasta la Galicia que dejó con la Galicia contemporánea, o el uno que era con 15, 16, 17 años, con el que es ahora, pues ve una especie como de casi de abismo enorme, ¿no? Y es un intento de conciliar esas dos miradas y esos dos países. ¿Alguien quiere comentar algo? Y si no, me gustaría leer un pequeño fragmento de... ¿Tú querías leerlo también o no? Sí, pero... Vale, pasamos el micrófono al público. Nada, quería comentar una cosa solamente, no es una pregunta. El problema que hablabais antes de si Viren avanza, si Viren no avanza, hubo ahí un mini confronto entre los dos, que es como un paralelismo, lo veo como un paralelismo, como una metáfora, una alegoría de lo que pasa. Las nuevas generaciones que intentan buscar algo y las generaciones desencantadas que vieron como todo se fue hundiendo un poquito. Entonces creo que hay que llegar a un punto a una confluencia, un punto de conciliación y arrancar a partir de ahí. Pero bueno, me llamó la atención veros a los dos, que es como ver lo que está pasando realmente, ¿no? Que los jóvenes se van y los mayores pues como que casi no animan mucho a que vuelvan aquí, ¿no? Falta esa unión. Pero es más que algo, era más
que no tenemos futuro, o quizás que nos encontramos pues con una situación a lo mejor de precariedad, porque la tenemos fuera también. La situación es la... Uy, sí, está apagado, lo siento. Entonces, bueno, yo me encuentro ahora, quizás no sea el ejemplo porque estoy en ese punto de inflexión en el que me gustaría que mi vida fuese otra. Estoy estoy cabalgando hacia otra etapa de mi vida. ¿Alguna pregunta más? A lo largo de todo el tiempo que está conversado este libro, los contrastes, es decir, al estar dando la opinión de lo que es esto, es muy diferente a las que en otros lugares, no sé cómo sería Con otras ciudades, quieres decir. La verdad es que hay una especie como de casi de constante, ¿no? Que uno puede ver en lugares como Rivadavia, como Carballiño, como Mondoñedo, en que hay, o Lugo mismo, o Ferrol. De hecho, en Ferrol fue muy interesante porque hacía mucho que no iba a Ferrol, y la ciudad me parece una ciudad fantástica, sobre todo el diseño que tiene. No conocía los astilleros ferrolanos, tanto en los militares como los civiles, y sobre todo el dique, los diques que son como una obra de ingeniería, son impresionantes. Y hablando con la gente de Ferrol, muchos me decían que la ciudad estaba en franca decadencia, ¿no? Que había perdido mucho peso como base militar, mucho peso como lugar de astilleros y había bajado la población. Y además es muy evidente, uno pasea por Ferrol y ve cantidad de casas, se vende, se alquila, o fincas que están en ruina, ¿no? Y era mi propia mirada y los comentarios de la gente. Y también recuperé un texto que está muy presente en este libro, de un gran autor británico, George Brown, Jorgito el inglés, George Borrow, que vino a España en el siglo XIX a vender Biblias, la Biblia protestante, en castellano, para que la gente pudiera leer la Biblia por sí mismo, ¿no? Y de hecho fue detenido, multado, porque pensaban que era un agente enemigo que iba a potenciar aquí el libre pensamiento, cuando la Iglesia Católica tenía una visión así. Quien interpretaba la Biblia eran los propios sacerdotes, no el propio lector, mientras los protestantes planteaban que cada uno puede hacer su propio autoexamen, ¿no? Y la mirada de George Borrow sobre Galicia es súper interesante. Hay una edición en gallego de García Bodaño, toda su etapa de Galicia, y lo que cuenta de Fisterra, por ejemplo, es divertidísimo, o lo que cuenta de Vigo. Él va a Pontevedra y le dice a un paisano de Pontevedra que va a ir a Vigo. Dice, a Vigo, non vayas a Vigo, Vigo é unha cova de ladróns, te van a robar, Vigo además tiene una ría que es una mierda, que no vale la pena y tal, Pontevedra sí que vale la pena. Y curiosamente de Ferrol, habla de la decadencia de Ferrol ya en el siglo XIX, ¿no? Entonces, cuando publiqué ese artículo en la serie que salió en Fora de Vigo y en La Opinión de La Coruña, el alcalde de Ferrol montó en cólera, mandó una carta tremenda al Faro de Vigo y La Opinión quejándose de este periodista indocumentado que había una mirada sesgada, bueno, una crítica feroz, ¿no? Y bueno, y la carta está en el libro. Me pareció que había que darle al alcalde de Ferrol la posibilidad de contestar, ¿no? Pero sí es cierto, ves en muchos lugares, el mismo Lugo, por ejemplo, y Orense también. Orense, yo como vigués, sabéis que muchos orensanos han ido a vivir a Vigo, y Orense, creo que es una ciudad, es una gran desconocida, y gracias a haber pasado por Orense, y ahora tengo buenos amigos en Orense, la misma catedral de Orense. No digo que el pórtico de la catedral de Orense sea tan maravillosa como el pórtico de la Gloria, pero es un pórtico impresionante. Y cuando uno lee, por ejemplo, La Catedral y el Niño, que creo que es uno de los grandísimos libros del autor de las Morga, pues descubre una memoria preciosa de Orense, ¿no? Creo que... Y este libro también tiene algo muy importante para mí. Yo he viajado mucho por el extranjero y por España también, y he hecho algunos viajes por España, pero tengo la sensación de que con muchos españoles nos dedicamos a ir cuanto más lejos posible y a veces nos olvidamos de historias que están aquí al lado y que desconocemos, ¿no? Y que es otra de las perversiones del periodismo también. Como casi siempre hablamos de desgracias y cuando no ocurre una catástrofe no hablamos de nada. De hecho, hablamos de pueblos cuando ocurre un gran crimen o una catástrofe. Y este libro fue un intento también de encontrar gente que tiene vidas valiosas e interesantes en pueblos perdidos. Y basta pararte, preguntar y te encuentras historias maravillosas. Y es también lo que he buscado en este libro, ¿no? Reconocer gente que tiene una actitud heroica, sacando su vida cada día, como pasa en África. En África informamos del continente como si fuera un solo país.
generalizamos y olvidamos que hay gente como aquí que va a clase, que saca a sus familias adelante, y son historias que no aparecen porque romperían ese prejuicio de que África es un continente condenado, ¿no? Creo que es un problema del periodismo, ¿no? A veces no somos ecuánimes ni contamos la realidad en toda su complejidad. Hacemos hincapié en lo negativo y no en historias valiosas que merecen ser contadas. Y esto sí lo he encontrado en muchos pueblos de Galicia. Vale, hola, maestro. Primero una puntualización con el otro Alfonso, mi primo. O mellor o que hai é que quedarse co que dixo Demócrito, que nada permanece igual, sempre todo fluye, e a vida é precisamente cambio. É o que dixo outro, tal Fitzgerald Kennedy, o 20 de xaneiro do 61, cando dixo: non preguntes que fai o teu país por ti, pregúntate que tes que facer tú por o teu país. Iso mellor pode ser a inquedanza que nos podría facer romper moitas inercias. Pero bueno, esta é unha pregunta pactada, Alfonso, maestro, sobre a situación actual do xornalismo de guerra que tuven a honra de compartir con alguén tan importante dentro do xornalismo da creación cultural como é Alfonso Armada. Que está pasando co xornalismo de guerra exactamente hoxe no conflito de Palestina? Como falábamos antes, se me pediches que cumplo, se preguntara. Bueno, eu cubrín algunhas guerras, como dixo Raquel. A primeira foi en Bosnia para el país, depois estive cubrindo conflitos en África durante 5 anos para el país tamén, en Ruanda, en Burundi, en Somalia, en Liberia, moitos sitios. Ao final deixei el país por ABC, por unha casualidade moi extraña. Foi moi difícil, pero ao final nunca me arrependín. Pero quen máis alegrou de que deixara el país e que deixara de cubrir guerras foi a miña nai, porque cada vez que estaba nunha guerra, ela todos os días iba a misa. Ela está convencida de que gracias a eso a Anxo da Guarda pois protexeu. Bueno, non digo ni que sí ni que non, pode ser. Cando estaba en Nova York, recén chegado, no 2001, pois aconteceu os atentados contra as Torres Gemelgas. Entón miña nai dixo: parece que a guerra vaite pisando os pasos, non seguindo os pasos. Bueno, dito isto, que non me sinto corresponsante de guerra, ainda que cubrín varias guerras, bueno, penso que hai un grandísimo problema. Iso se empezou coa guerra de Siria. En Sarajevo decían algúns que os radicais serbios que bombardeaban a cidade tiñan unha especie de premio por cada xornalista que mataban. Pero isto nunca se demostrou. En Siria, sobre todo na parte ocupada por todas as guerrillas ou os yihadistas que combatían o réximen de Damasco, sí convertiron os xornalistas en material de guerra e sobre todo material de comercio. E de feito 6 xornalistas españoles foron secuestrados e torturados e depois pagouse unha cantidade grande para que foran liberados. Sabían que no caso español podían negociar, no caso dos norteamericanos, dos británicos, eles teñen como principio que non negocian, co cal as torturas e as mortes dos correspondentes anglosaxóns pois serán inevitáveis, non? Porque os seus gobernos non negocian. No caso do que está pasando agora en Gaza, bueno, hai unha política clarísima do goberno israelí que desde que comezou a operación en Gaza, que leva xa máis de 6 meses, impediu que ningún correspondente estranxeiro entrara en Gaza para contar o que está pasando. Quen está contando a historia son xornalistas gazatíes que están contando desde dentro e morrendo, porque tamén moitos deles foron asesinados directamente e outros morreron porque caen as bombas e non discriminan e matan, en fin, onde cae a bomba, non? E máis de 100 xornalistas gazatíes morreron neste tempo. Bueno, penso que na medida en que os gobernos limiten a chegada de reporteiros que conten o que está a pasar, nos estamos cegos. Nesto, dictaduras como a China ou a rusa son especialistas en prohibir calquer tipo de información que contradiga as directrices do goberno. Entón, penso que as sociedades que non teñen unha prensa democrática, crítica, pois están cegas. Se ademais despois os cidadáns non leen ou non exixen xornalistas que separen a opinión dos feitos e que conten as cousas da maneira máis precisa e exacta posible, pois penso que tamén as sociedades están máis desarmadas contra os abusos do poder e do goberno. Entón, penso que é un momento moi preocupante. Desde Reporteros Sen Fronteiras hai moita preocupación, porque además hai moita xente que di, bueno, dá igual. En realidad, a liberdade de información non é tan importante, non? E moita xente non recoñece o importante que é a liberdade ata que a perde, non? Cando xa é un pouco tarde.
pero creo que é un momento moi difícil, porque eu tamén entendo que moita xente este farta de escoitar e de ver malas noticias. Pasou co COVID, non? Moita xente xa non quería saber máis. Bueno, é legítimo, pero que son que é un erro. De feito, a xente decía, bueno, a mí non me interesa o que pasa en China. Se morren de COVID, que lle vamos facer, non? E claro, cando chegou aquí, pois a xente quería saber como se contaxiaba e por que morría tanta xente. E o mesmo con o conflito de Ucrania. Ucrania nos interesa a nós, pero que ten que ver Ucrania con nós. Bueno, ten que ver moito máis que ver do que pensamos, non? E agora estás falando, bueno, de feito, países como Suecia ou Finlandia, que eran países tradicionalmente pacifistas, agora descubriron o medo a ser invadidos por Rusia, e aparte Finlandia se acobateu a Unión Soviética, e por certo derrotounos. E agora, bueno, entraron na OTAN porque necesitan estar protegidos e porque temen que a guerra traspase a fronteira. Pero, bueno, penso que o xornalismo está en un momento non moi bo, e en España especialmente, e tamén cando se fala un pouco do desprestixio da clase política, tamén hai certo desprestixio do xornalismo, porque a veces, en vez de contribuir ao entendimento, estamos alimentando pois, o sectarismo, tamén facendo informacións moi sesgadas, en as que se mistura moito a información coa opinión. Las Airas non quere preguntar nada. Alabarte por o libro, xa xo dixen antes, porque leíno, bueno, parece que nos metemos nun mundo os que non tuvemos a suerte de ir tan longe como a ti, e parece que andamos por esos sitios, e é reconfortante. Logo, bueno, xa na parte nosa, pois, debías dedicarlle algunha folla máis, porque Verín ten moito que escribir. No segundo tomo debes ampliálo. Bueno, temos aquí o editor, Feliciano Novoa, que por certo aproveito para recordar, este libro foi unha proposta do Faro de Vigo, onde eu fixen as miñas primeras prácticas, pero ao final propúsenlle a Feliciano facer unha edición con as crónicas que saíron 27 domingos seguidos no Faro de Vigo, o cal é moi meritorio dun xornal que durante 27 domingos adique 3 páxinas a unha viaxe desta índole. As crónicas que eu facía eran moito máis longas, no xornal había 3 páxinas e non que había máis, e aparte fixen 7 capítulos máis. Entón, falei con Feliciano e fixemos esta edición. O que si nos gostaría vendela e despois facer unha segunda edición con algunhas fotos e algúns mapas tamén, porque é verdade que pusimos o mapa de Domingo Fontán. Domingo Fontán é un dos grandes descoñecidos da historiografía, da matemática e da xeografía galega, non? Porque Domingo Fontán fixo o mellor mapa, o mapa máis preciso que nunca se fixera sobre Galicia, e aparte contase que Domingo Fontán recorreu exactamente todos os povos e vilas de Galicia. E decíase que Fontán chegou a conocer a prácticamente todos os galegos que vivían en Galicia no século XIX. Isto é quizás unha fantasía máis de Cunqueiro, non? Pode ser, non? Pero é un home que merece ser moi lembrado, porque ademais, onte contaba en La Guardia un fotógrafo que estudiou a vida de Fontán e dixo que hai pouco tempo fixeranse unha análise dos mapas que fixera Fontán cos instrumentos contemporáneos de medición. Fontán, que tiña uns materiais moi sinxelos, moi simples, pois son tan precisos que prácticamente non se modificou entre o que fixo Fontán e a realidade das distancias entre as vilas e todas as localidades que registrou no seu libro. Entón, Fontán é un home a relembrar en Galicia. Alguna pregunta máis? Santi, queres decir algo? Bueno, eu quero aproveitar aquí para agradecer o tempo que pasamos xuntos, porque a verdade para min foi aprender moito. Penso que é un das grandes traballos dos xornalistas, non? Achegarse a xente e pasar tempo escoitando. Creo que un defecto tamén dos xornalistas é que opinamos demasiado, escoitamos pouco, estudiamos pouco, non? Creo que este é un traballo que temos de facer. Si vos parece, gustaríame, ti non sei se querías ler un fragmento que tiñas aí apartado ou non? Tiño varios, tiño moitos, pero casi leo todo. No, leo un pouco, leo. No, bueno. Pues Santi, lo iba a decir para introducirte a ti. Pues hasta luego. Vale. Pues ya que no está mi abuelo,
voy a leer un fragmento que me parece muy representativo que lo escribiste sobre el día que fuimos a Feces, a varios comercios, y que es bastante representativo del presente en Verín, bueno, de lo que representaba la frontera entonces. De 69 comercios que llegó, este lo contaba mi abuelo. De 69 comercios que llevó no, lo cuentas tú, Alfonso, perdón, que estoy perdida, lo siento. De 69 comercios que llegó a ver en los buenos tiempos, quedan 7 en Feces. Hablamos con el hijo de un contrabandista. Vendía más para allá que para aquí. Era un negocio alegal, más que ilegal. Por aquí exportaban wolframio para los nazis, para blindar los tanques, y entraban piezas para el Barreiros. Se ganaba dinero en cualquier sitio, como en Vilagarcía, con los narcos. Hace 50 años éramos bancos. Cambiábamos dinero. La frontera era una universidad. Antonio dos Santos, abuelo portugués, nació en Feces. Había buena relación con la Guardia Civil y conocían los almacenes. Les dábamos una contrapartida para que hicieran la vista gorda. Se vendía y se compraba todo, de aquí para allá, sobre todo alimentos, calzado, pantalones, de allá para aquí. Café, revistas pornográficas, plástico, piedras de mechero, lingotes de estaño y plomo, y luego televisores, perros de caza, whisky. Pero cambiaban de sentido a veces. El mercado oscila, la tripa, vivíamos de todo y vivíamos bien. Era una mafia blanda, la Guardia Civil. Después me llamó la atención que yo no escuchar había mucho tráfico de wolframio. Mi abuela decía que había tipos altos y rubios vestidos de cuero negro de la Gestapo. Aquí no cerrábamos nunca. En Verín vivían de espaldas a la frontera. Después María José González Freijó ayuda a su madre, comercio del Compratudo. Mi abuelo era un formiguillo y se dedicaba al contrabando. Metía, por ejemplo, piedras de mechero en pollos y los llevaba a vender a Barcelona, y allí compraban otra mercancía y la vendían aquí. Por eso le quedó el nombre de Compratudo. Justa Iglesias también cuenta su historia, de 93 años tiene. Bueno, 93 entonces, claro, hace años. Me gustaba mucho ir a bailar. Me parece representativo de la historia de Verín en aquellos años. Me gustaba mucho ir a bailar. Echaba un vistazo a través de las cortinas de la Aurora y entraba a bailar. Era un hotel señorial e icónico. Grandes personajes de Verín pasaban por el local. Soltera. Tuvo una vez un novio que era un malandro. Se explica. Andaba conmigo y con otra, la que dejó embarazada y se casó con ella. Y lo dice como casi todo lo que dice, riendo. Su padre no era malo para la gente. Y no es por presumir, pero el Santi, dice Armada, le recuerda a John Berger, elegante, fibroso, de palabras justas y bien conservado, lúcido. Volvemos a hablar de una guerra que no fue la nuestra, al menos no esta, no la que libraron los vecinos portugueses. Cada uno arrastra los pecados de sus antepasados. Guerra de África, trataba de escapar. Los contactaban desde Chávez, a donde iba mi suegro, que tenía amigos allí. Iba todos los días allí. Venía un pasador y a veces traía a 15 personas que querían cruzar a Francia. Nos daban 3.000 pesetas por cada persona y metíamos a 5 en el coche. A veces íbamos en 2 coches, casi siempre. Los dejábamos en Hendaya y ahí subían al tren y tiraban hasta París o a quién sabe qué otras ciudades. Empecé en el 67. Vale. Bueno, como leo Raquel un fragmento de la parte de Verín, voy a leer una parte del final que se titula Epílogo borroso o hacer volar un petroglifo. Mientras hacía este libro, ya había conocido antes a Santiago Lamas, que es un psiquiatra que ha pasado toda su vida prácticamente en Ourense y que tiene uno de los libros más lúcidos que creo que ayudan a entender Galicia. Está agotado, se llama La Galicia borrosa, y a él me ha ayudado a entender un poco este país lleno de nieblas. Epílogo borroso o hacer volar un petroglifo. El viaje termina entre la gratitud y la perplejidad. ¿Cuál es el mar interior de Galicia? ¿Y cuál es el tuyo? ¿Una Atlántida de la memoria o de la imaginación? Todavía no lo sé. Puede que jamás llegue a saberlo. Son las 6:30 de la mañana, ya es hora de dormir unas horas antes de coger el tren de Vigo. Niebla, humo, nubes, brumas, lluvia, chubasco, ceniza, espejismo, reverbero. Entrecerrar los ojos, achicar, desenfocar, borrar, anidar, recorrer, barrer, contemplar, decir en voz baja, mirar, volver. Empezar a ser. En su Galicia borrosa,
el psiquiatra Santiago Lamas, escribe que el sentido de pertenencia a un lugar en Galicia es de alguna manera como el imaginario gallego de la escalera. Baja a medida que sube, del lugar a la parroquia, de la parroquia al concejo, de este a la comarca, a la provincia o a Galicia entera, va desvaneciéndose en función de la mayor o menor lejanía del lugar de origen al tiempo que va creciendo lo que Rivas llama la indecisa identidad. El paisaje es un lugar cuando es vivido y explorado. Permanece como paisaje cuando simplemente es contemplado. Es la misma diferencia que existe entre una casa y un lar, un hogar. Es por cosas como esta por las que Ji Fu Tuan dice que los americanos, estadounidenses, tienen sentimiento de espacio, no de lugar, pero no solo los americanos. De alguna manera es lo que intenté en este viaje, hacer del país un lugar que no sea solo paisaje y tener en cuenta todo lo que está ahí, pero no se recorre ni tiene conciencia de su ser, desde Carballo a Gromaz, desde Caldas al Courel. Y comparto con Manuel Rivas esa sensación de indecisa identidad, o como dice el autor de este ensayo, en una linde de marcos de madera vestidos de líquenes y grelos que no saben lo que es la melancolía, borrosa. Gracias.